Quisiera, mis hermanos, invitarlos para que antes de escuchar completamente esta reflexión, podamos leer detenidamente el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. ¿Por qué quiero invitarlos hoy de manera muy especial a que lean el Evangelio primero? Porque hoy celebra la Iglesia la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Y allí vamos a meditar el papel de la Iglesia y el papel de Pedro a lo largo de los tiempos, de los siglos. El encuentro de Jesús con sus discípulos para preguntarles qué dice la gente que soy yo y qué dicen ustedes es muy importante, porque hoy se dice de Jesús muchas cosas. Para muchos es una herejía, para muchos es un profeta, pero para mí hoy como cristiano, como bautizado, ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta que debo responderme, ahí en mi interior, con sinceridad. ¿Quién es Jesús para mí? Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, porque el Padre se lo revela, dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso lo lleva a que Jesús le cambie el nombre. Significa transforme la persona de Jesús. Entonces, cuando yo reconozco a Jesús como mi Dios, Dios transforma mi vida y me hace dichoso como a Pedro. Pero fijémonos en lo que dice el texto. El texto dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que la iglesia de Cristo está edificada sobre Pedro. Pero ¿quién es Pedro? Pedro es un apóstol escogido como cabeza del colegio apostólico. Y ese Pedro camina en la historia a través de los siglos. Ustedes miran la historia de la iglesia, desde Pedro hasta Francisco. Ha habido unos sucesores: Pedro, Cleto, Clemente. Mucho más adelante, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Francisco es el Pedro de hoy. Es decir que, actualizando el Evangelio, Jesús también dice: tú eres Francisco, y sobre ti, que eres piedra, edifico mi iglesia. Porque Francisco es el Pedro de hoy. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo amar a Cristo rechazando la iglesia. Muchos rechazan hoy la iglesia, aún haciendo parte de ella, por orgullo, por soberbia, y vamos creando divisiones. Fijémonos en esto: el poder del infierno no la derrotará, dice el Señor sobre su iglesia. Yo aquí estoy leyendo el Evangelio y estoy dando una catequesis sobre lo que es la iglesia. Y la iglesia tiene la victoria porque Cristo se la asegura, porque Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Ahora bien, dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, que toda la salvación va como en un conducto por la iglesia hacia todos nosotros. Yo no me puedo salvar sino dentro de la iglesia. Eso lo dijo el Vaticano II cuando decía: fuera de la iglesia no hay salvación. Y muchos se preguntaron: ¿cómo así? ¿Y los que no son católicos se pueden salvar? Pues bien, hay que saber entender esta expresión, porque todos los seres humanos nos podemos salvar en cuanto que estamos orientados a la salvación dada por Cristo. Muchos de los hermanos separados, que no hacen parte visible de la Iglesia Católica porque se han separado, son iglesia. Muchos de ellos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo manda Jesucristo en el capítulo 28, versículo 19 de Mateo. Muchos de ellos beben de la fuente de la palabra de Dios que ellos sacaron de la iglesia cuando se separaron. Es la palabra de Dios en la iglesia. Son nuestros hermanos. Miren, yo puedo ponerme bravo con mi papá, con mi mamá y decir: yo ya no los reconozco como mis padres. Pero por esa actitud soberbia, ¿dejo de ser hijo de ellos? No.
siguen siendo miembros de la iglesia, pero que han rechazado la iglesia. Si dice que te daré las llaves del reino, significa que en la iglesia están los instrumentos de salvación, los sacramentos, la palabra, la Eucaristía, el bautismo, la confesión, todo es bíblico y todo está en la iglesia, pero nosotros muchas veces lo rechazamos. Entonces miren esto, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón como el Dios de mi vida, acepto la iglesia, asumo los sacramentos y vivo el Evangelio, asumo mi bautismo, asumo la Eucaristía y vivo en la caridad. Eso es muy importante, por eso yo quisiera que leyeran y releyeran ese texto bíblico para que podamos entender esta catequesis que hago a grosso modo, para que amemos a Cristo y amemos a la iglesia y oremos por la iglesia. Digamos juntos, Señor, gracias por esta fe que me regalas, por esta palabra y por esta iglesia que tú me diste, que es tuya y que es mía. Ahora, Señor, yo te pido que me vacíe de mí, me llenes de ti y me hagas un don para ti y para mis hermanos. Feliz fin de semana, que el Señor y la Santísima Virgen María nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración.